Denise Dresser podría ser la primera presidenta de México, pero claro, primero tendría que lanzarse. Denise es muchas cosas a la vez. Tiene un doctorado de Ciencias Políticas de Princeton, es profesora de la ITAM en México, es escritora y periodista. Sus duras críticas y observaciones en las redes sociales son leídas por millones de seguidores e incluso un candidato a gobernador la llamó la mujer más interesante de México. Denise está considerando lanzarse a la presidencia de México como candidato independiente y nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Denise Dresser, gracias por hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Denise, pues te invitamos al programa porque la gente quiere saber si te quieres lanzar o no a la presidencia de México. Esa es la primera pregunta. Mira, lo he estado pensando y creo que el momento definitorio para mí, como ciudadana, como analista, como politóloga, profesora, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué ella lo está considerando? Sentada escuchando el informe de los expertos sobre Ayotzinapa, que fueron básicamente sacados del país a patadas por un gobierno que no quiere seguir sus recomendaciones para llegar a la verdad en ese caso. Ellos hablaban de todo lo que le hace falta a este país en este momento de crisis, en estos tiempos nublados de impunidad, de corrupción, de falta de derecho. Y hablaban de lo que se necesita hacer: fiscalías independientes, investigaciones científicas, una procuraduría que no torture. Ahí estaba el meollo del asunto de por qué México está tan atorado, tan desilusionado. Me empezó a hervir la sangre, Jorge, sí. Y pensé, estas causas, ¿quién las va a enarbolar? Hay muchos en la sociedad civil que las venimos empujando desde hace tiempo. Tendría que ser un movimiento de transformación del país en busca de liderazgo. Todos los días, cuando recorro México dando conferencias, cursos, clases, me preguntan, ¿por qué tú no? Denise, ¿qué reacciones has tenido ante la posibilidad de que te lances? ¿Ha habido apoyo, ha habido amenazas? ¿Cuál es la reacción? Ha habido mucho apoyo, ha habido descalificación por parte de columnistas, casi todos ellos hombres. Creo que hay mucha misoginia en esto. Y ha habido terriblemente, y creo que refleja la podredumbre del sistema en el que vivimos, amenazas anónimas de que ya tienen fotos y videos de mí con mi amante y que por eso me dejó el marido y que si mis hijos y toda una retahíla de mensajes amenazantes para disuadirme de siquiera estar contemplando lo que es un derecho ciudadano, de pensar en liderar un movimiento ciudadano. Creo que si el PRI quiere jugar así, o si otros partidos quieren jugar así, habrá que plantarse de manera muy firme, esperar que la ciudadanía te arrope y también exhibir y exponer un sistema que no debe funcionar de esta manera. ¿Cómo han llegado las amenazas, Denise? Lo haga vía Twitter, vía telefónica, vía correos electrónicos, y creo que todos los que hemos estado en la oposición, en la crítica en los últimos años, las hemos padecido, pero nunca tan brutales como en este momento. ¿Cuándo calculas que tendrías que tomar la decisión? Creo que tendría que ser relativamente pronto, en el próximo mes o algo así. Y no es una decisión fácil porque, como tú sabes, las barreras de entrada para los independientes en México son muy altas. Hay otros independientes que también han dicho que van. Hay que pensar esto con inteligencia, con estrategia y, bueno, pensar que alguien necesita sacudir a este país, Jorge, sacudir sobre todo a sus ciudadanos, porque tenemos un sistema político inmune, impune, que no oye a una ciudadanía que tampoco se manifiesta como debería. Yo vivo en la indignación permanente, quisiera encauzar esa indignación a un buen puerto, Denise, a través de políticas públicas bien pensadas y bien planeadas. Ahora, como sabes, Pedro Ferriz de Con ya se ha destapado, Jorge Castañeda, igual que tú, lo está pensando. Para que un candidato independiente, una candidata independiente tuviera éxito y pudiera ganarle a los partidos políticos tradicionales en México, ¿crees que tendría que ser un candidato independiente o muchos candidatos, Denise?
Creo que en eso Jorge Castañeda tiene razón, tendría que ser uno y para ganar necesitaría formar un gran frente opositor que trascendiera a los partidos o que sumara el apoyo de los partidos tradicionales. El PRI le está apostando a la fragmentación del voto opositor, el PRI va por menos de 30% del voto con su voto duro y con el añadido que le da esa basofia política que es el Partido Verde. Entonces creo que habría que capitalizar en ese enorme descontento que sienten los ciudadanos con respecto a los partidos. Ahí están las encuestas, lo dicen, 65% de la población votaría por un independiente. Eso refleja que los partidos simplemente se han atrincherado, están haciendo oídos sordos. Apenas esta semana, Jorge, los partidos acaban de archivar la famosa Ley 3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción. Y así nos piden que votemos por ellos. Denise, mencionaste hace poco que el tema de Ayotzinapa, de los 43 jóvenes que desaparecieron hace casi 2 años, es una de las cosas que te está haciendo considerar si te lanzas o no a la presidencia de México. Háblame sobre qué harías en el tema de la corrupción, y estoy pensando particularmente en el tema de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y de su esposa. ¿Qué harías distinto? Bueno, quisiera apuntar rápidamente que Ayotzinapa es un detonador y es un microcosmos. Ayotzinapa está ocurriendo todos los días en este país, en lugares donde el ejército abusa los derechos humanos, en sitios donde la tortura es cometida por policías de manera cotidiana, en lugares donde la policía reprime en lugar de investigar, en juzgados donde se libera por falta de buenas pruebas porque la PGR no hace la investigación necesaria. Lo primero que yo haría es, bueno, aprobar, impulsar a la población. Logramos conseguir 600,000 firmas para la Ley 3 de 3, que es que obligar a cualquier servidor público que ejerza un peso del presupuesto a presentar su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés, su declaración de impuestos, cenando con los expertos de Ayotzinapa antes de que se fueran. Uno de ellos, el chileno, me decía que eso en México no es obligatorio. O sea, es vergonzoso, Jorge, que le estemos pidiendo el favor a los partidos de aprobar algo que debería ser un punto de partida para cualquiera que esté en el servicio público. Eso aunado a un sistema nacional anticorrupción que yo incluso le pondría más dientes de los que tiene para determinar qué es un caso de corrupción en México. Eso ni siquiera está tipificado por la ley. El Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley 3 de 3, como la habíamos planteado, pues tipifica ya como delito el conflicto de interés, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, todo aquello que ha sido la normalidad en este país donde la corrupción no es castigada, sino protegida desde el poder. Te vi en un discurso en Chihuahua apoyando a uno de los candidatos a la gubernatura, el candidato del Partido Acción Nacional, Javier Corral. ¿Por qué? O sea, tú has criticado tanto a los partidos políticos tradicionales, ¿por qué apoyar a un candidato de un partido político tradicional como el PAN? Porque Javier Corral es un candidato inusual, porque ha sido un compañero de lucha en tantas batallas en los últimos 15 años, empezando por la ley Televisa, el derecho a la libertad de expresión, un gran defensor de Carmen Aristegui, alguien que estuvo detrás del movimiento por una Suprema Corte sin cuotas y sin cuates. Y yo siempre lo he dicho, he sido muy consistente en esto. Encuentren a un candidato que los convenza, que haya presentado su 3 de 3, voten por él, si no, anulen su voto. Denise, gracias por estar aquí. Vamos a seguir muy de cerca tu decisión. Gracias. Gracias.